Hola chicos, recuerden que estamos trabajando la parte de las categorías gramaticales. Vamos a continuar con dos categorías gramaticales que nos quedaron pendientes, que fue en este caso las conjunciones y finalmente vamos a ver las preposiciones. ¿Qué es una conjunción? Es muy sencillo. Son palabras que no tienen variaciones en su empleo. En las oraciones cumplen la función de relacionar algunos elementos con la intención de que toda la oración adquiera un sentido expresivo completo. ¿Cuál es el objetivo? Unir elementos gramaticales independientes. ¿Qué quiere decir esto? Independizar es que necesitan de la ayuda de una palabra para que puedan relacionarse. ¿Cuál es la tipología de las conjunciones? Son 4 tipos de conjunciones. Tenemos las copulativas, las adversativas, las disyuntivas y las explicativas. Vamos paso por paso. ¿Cuáles son las copulativas? Por ejemplo, una conjunción copulativa es y, ni y que. Las adversativas pueden ser pero, más, aunque, sin embargo, excepto. Y quiero aclarar algo. En las presentaciones anteriores hablamos el más como adverbio de cantidad y esto hace referencia a que esta palabra tiene una característica importante, es decir, el acento. En el caso de las conjunciones no lleva el acento porque está supliendo a una palabra clave como es el pero. Entonces, cuando se habla de una conjunción, el más no lleva el acento. Las disyuntivas tenemos 2 ejemplos, el o y el u. Estas las podemos utilizar cuando queremos excluir elementos. Por ejemplo, les pongo una oración, te regalaré el vestido o los zapatos. Es decir, aquí tenemos que elegir y utilizar la conjunción. Nos ayuda de alguna manera a entender el sentido de la oración. Y finalmente tenemos las explicativas. ¿Cuáles son? Es decir, mejor dicho, esto es. Realmente las conjunciones las utilizamos siempre. Pasamos a las preposiciones. Tienen algunas características similares, pero una preposición es una palabra que indica procedencia, destino, dirección, lugar, medio, entre otros. ¿Cuál es su objetivo? Unir elementos gramaticales dependientes. En este caso, las preposiciones necesitan estar para que el sentido de la oración se entienda. Si estas se excluyen, no podríamos entender el mensaje. Algunas de las preposiciones que ustedes pueden encontrar en los textos son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro este tema. Vean el pizarrón y aquí tenemos un ejemplo, se los voy a leer. Bajo la sombra de aquellos alisos permanecimos mucho rato sin hablar. Los últimos rayos del sol se colocaban entre las ramas y producían un efecto extraño. Vamos a identificar entonces cuáles son las preposiciones y cuáles son las conjunciones que se encuentran en el ejemplo. Tenemos aquí diferentes categorías gramaticales que ya hemos visto con anterioridad, pero nos vamos a centrar en esta parte. Para empezar, en cuanto a las conjunciones, encontramos una conjunción copulativa que es y. Aquí la tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, necesita también de esta palabra para que se pueda entender el sentido de la oración. Pudieron haber diferentes ejemplos, pero en este caso solo tenemos la conjunción y. Y si nos vamos a las preposiciones, encontramos diferentes. Bajo es una preposición. Tenemos también entre y sin, que son palabras que le ayudan a esas oraciones para ser entendidas. Ahora, si nosotros quitamos esas palabras, difícilmente podríamos entender el sentido completo de esta oración.
En las presentaciones que se les van a ir poniendo también como anexo a este video, van a encontrar detalladamente la lista de las preposiciones y las conjunciones.